Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves, ya jueves 7 de octubre del 2021. Vamos a hablar esta noche acerca de que el próximo 13 de octubre se cumplen ya 2 años sin que haya una nueva Corte Suprema de Justicia, así como magistraturas de salas de apelaciones. Vamos a hablar con un panel de expertos acerca de esta situación con la cual Guatemala ya cumple 2 años sin nuevas magistraturas. Antes saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Un jueves más, ya prácticamente entrando a la última parte del año. Ahorita ya se fue el año, ¿no? Noche de Brujas, 31 de octubre y 1 de noviembre y 2 de noviembre. Los santos, ¿qué? El Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, así que... Y se inaugura la temporada de conmemoraciones, fiestas. Bueno, digamos, en una situación un poco más flexible que el 2020, ¿no? Veremos si hay convivios este año. Los famosos, seguro la verdad, o sea, no faltará. Pero si hay que decirlo, entramos a un tercer año ya 2022, un tercer año con esta locura de la pandemia, ¿verdad? Segundo año, Segundo cumpliríamos el segundo año. Así que veremos cómo reacciona la humanidad frente a esta dinámica. Así es, bueno, pero no vamos a hablar esta noche de pandemia, vamos a hablar de una situación que cumple ya 2 años el próximo 13 de octubre. Tendría que llevar, pues, digamos, ya 2 años la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no hay magistrados nuevos desde hace 2 años. Y pues bueno, vamos a hablar de este proceso que quedó entrampado en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Quedará esta actual magistratura por 10 años, 5 años? ¿Qué va a suceder? Bueno, hablamos entonces con los invitados esta noche. Le damos la bienvenida a el licenciado Ignacio Andrade, abogado constitucionalista, también al licenciado Justo Pérez Gramajo, abogado y analista, y al licenciado Francisco Quesada, investigador del ESIEN. A los tres, bienvenidos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian y Mario. Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Iniciamos, licenciado Quesada. Toda autoridad pública debe cumplir con 2 parámetros, la legalidad y la legitimidad. ¿Qué está dándole legitimidad en este momento a la actual Corte Suprema de Justicia, que es prácticamente uno de los 3 poderes de Estado y que recientemente le ha pedido algún respaldo al Congreso de la República, a la presidenta, para un año más prolongar también a estar al frente del organismo judicial? ¿Cómo se está entonces en este ampliar del periodo de las Cortes, cómo se está generando la legitimidad de las autoridades del organismo judicial? Pues aquí hay un pecado de origen que no hay que olvidarlo. ¿Quién causó esta crisis institucional y constitucional? Y se llama la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que permitió que se quebrantara el plazo finito constitucional de 5 años, en una estrategia que había venido a tratar de interrumpir el proceso. Hagamos memoria que todo inicia con un amparo que trata de evitar la convocatoria a integrar las comisiones de postulación, y el resto va caminando, y la Corte de Constitucionalidad, después de haber traspasado el periodo constitucional, pues da un aval para que continúe en funciones las Cortes. O sea que la Corte de Constitucionalidad trata de habilitar este tema, pero yo pues sí veo con toda claridad una ruptura del orden constitucional. La Corte de Constitucionalidad, sabiendo de que en el segundo amparo que se vino se iba a prorrogar el periodo constitucional, lo otorga. La pone a escoger entre violar el periodo constitucional o mandar a que se cumpla un requisito, como era la evaluación anual de los magistrados que estaban en carrera. Prefirió mandar a que se cumpliera con esa forma, a respetar el periodo constitucional, y lo demás es historia, porque creo que ni ellos se imaginaron en el terreno que nos iban a poner, en que estamos sin elegir cortes, estamos casi
en una recta final para empezar un proceso de convocatoria de nueva corte y no tenemos posibilidad de que se elija porque le trasladan al Congreso de la República una sentencia de cumplimiento imposible donde los diputados, aparte de que no se atreven a elegir porque de ninguna manera pueden satisfacer los intereses de la Corte o la ley, entonces lo que hacen es permiten pasar el tiempo, donde algunos también ya se han acomodado a tener pues ya más una relación más estrecha con la actual Corte. Entonces, como digo, la Corte de Constitucionalidad nunca se imaginó que la estrategia en que estaba involucrada iba a terminar en lo que estamos hoy día. Ahora bien, licenciado Justo Pérez, digamos, menciona el licenciado Quesada, definitivamente uno de los actores responsables de toda esta situación. Pero yo le agrego otro, que no hay que sacarlo de la jugada. Quien presenta el amparo es la fiscal general Consuelo Porras. ¿Qué hay que decir al respecto? Sí, muchas gracias. Yo lo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo el licenciado Francisco Quesada. De hecho, si él menciona que hay un pecado original que deviene en todo este desenvolvimiento anómalo de la ley, yo le pondría todavía un poquito de más connotación a este tema. Hay un pecado histórico original en este problema. Recordemos que la Constitución Política de la República, cuando se promulgó originalmente, en 1985 y entra en vigencia el 14 de enero del 86, no concebía esta forma de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. No era la forma actual en la que estaba, convocar a comisiones de postulación que se eligieran regida por el rector de las universidades, después a los decanos de las universidades, que el colegio de abogados postulara representantes para la comisión. Es decir, este tema de comisiones de postulación no estaba en el diseño original constitucional. Este es un diseño que deviene de las reformas constitucionales del 94, que a su vez devienen del rompimiento constitucional causado por el golpe de Estado de Serrano Elías, en donde de un plumazo realmente viene y deroga la Corte, la Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial y también la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto es historia. Los guatemaltecos no tenemos memoria histórica y mucho menos memoria jurídica histórica. Y entonces acá es cuando se origina que se cometa un gran error cuya objetivo no era ese, sino el objetivo era que los mejores docentes, los mejores académicos, los mejores jurisconsultos ocuparan las altas cortes de jurisdicción ordinaria del país, como es la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. En el devenir de la historia, después, años 90, años 2000, lo que sucedió fue que la política partidista y la política gremial permeó este tipo de procesos de elección constitucional. Y tenemos el resultado ahora de que todo es una lucha de poder político y muchas veces una lucha de poder político partidista y con intereses económicos. Hay que decirlo realmente como es. Entonces, así las cosas, todo este proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, se ha visto, perdónenme la palabra, trastocado por ciertos intereses externos que no deberían de estar inmersos en una elección que debería ser la más prístina, la más pura y de la forma más pública posible, pero por parte de los órganos legítimos que son los únicos que tienen el poder constitucional de hacer, lo que es el Congreso de la República. Ahí debería de surgir toda la elección, no deberíamos de tener este diseño. Ya lo tenemos, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues tenemos un problema que está entrampado realmente este proceso y los diputados al Congreso de la República simplemente no se ponen de acuerdo o no van a llegar a acuerdos a ejecutar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la Corte pasada, que para ellos es imposible de cumplir. Entonces acá únicamente se podría revertir si se iniciaran otro tipo de acciones legales de carácter constitucional o de carácter de amparo para poder salirle al paso a este problema que realmente es un nudo legal que hay que quitarle. Pero más allá de lo... Gracias. En su criterio, estamos por cumplir en el próximo 13 de octubre 2 años del nuevo periodo, del periodo que
abarca 5 años según la Constitución. Determinar el proceso de elección de cortes, tanto de apelaciones como Corte Suprema de Justicia, según su criterio, ¿sería para terminar los 3 años que quedan, si eso se diera en el corto plazo, o cuando se dé para concluir el periodo que establece y que empezó a correr en el año 2019? Sí, de hecho, estos aspectos ya fueron, digamos, decididos en alguna medida por la Corte de Constitucionalidad en fallos anteriores. La Corte lo que ha señalado es que, digamos, el periodo constitucional de la Corte es el que manda para efectos de la terminación de cada uno de los plazos constitucionales. Es decir, en su momento, en el momento en que se elija una nueva Corte, la nueva Corte no se elige para un periodo de 5 años a partir de la fecha de elección, sino para terminar el periodo que correspondía constitucionalmente de conformidad con, digamos, los plazos que tenía el propio periodo de elección. Esta situación se dio, hasta donde recuerdo, con la terminación del periodo de la licenciada Claudia Paz y Paz como fiscal general. Entonces ahí la Corte señaló básicamente cuál era el mecanismo para llevar a cabo, digamos, la terminación del plazo constitucional en una forma tal que una elección, si se realizara el día de hoy, pues terminaría el 13 de octubre de 2000, ¿qué sería? 2023, 24, perdón. Entonces, de hecho, la Corte actual inició su periodo, si mal no recuerdo, con 3 semanas de retraso. Y la fecha fatal para la terminación del plazo, que es la que nos tiene sumergido en esta crisis, terminaba básicamente va a ser 2 años, el 13 de octubre, como usted bien lo señala. Ahora bien, licenciado Quesada, digamos todo esto, si bien es cierto, hay un enmarañado que ordena la Corte de Constitucionalidad anterior para elegir magistrados, insisto, quien presente el amparo es la fiscal general Consuelo Porras para detener todo esto. Y si nos vamos más atrás, todo esto se origina porque, oh sorpresa, el señor Gustavo Alejos quería poner a su gente. ¿Cómo limpiamos la mesa? Porque esto no ocurrió ahorita, esto ocurrió hace 5 años, ocurrió hace 10 años, ocurrió hace 5 años. O sea, todo el mundo quiere poner a sus magistrados, a sus cuates, a sus amigos. Y esta situación que hoy estamos viviendo, hay varios actores los responsables. Yo creo que hay que hablarlo y es la Corte de Constitucionalidad anterior, la fiscal general que pone el amparo, pero ya no pide absolutamente nada más, dejó que eso se durmiera. Y nos vamos al origen, al señor Gustavo Alejos queriendo colocar a sus piezas. En medio de todo esto, digamos, ¿cómo se puede haber limpiado esto desde un origen con estos antecedentes sin llegar a este desbarajuste total? Siempre vale la pena hacer historia, y muy bien lo decía el licenciado Pérez en esta reforma constitucional que se produce, porque ahí lo que se estaba esgrimiendo en esa época era que era muy politizada la elección porque estaba a cargo del Congreso. Entonces viene toda la creación de las comisiones de postulación, y las comisiones de postulación hacen una tarea muy importante y precisamente por eso eligen quiénes son los comisionados, porque ahí estaba un balance técnico, un balance de carrera, un balance de preparación, o sea que habían el colegio, estaba la Corte Suprema, el organismo judicial, estaba la academia, etcétera. Era un balance muy interesante porque al final ya le trasladaban una lista corta a el poder político, y el poder político lo único que sabe hacer es actuar políticamente. O sea que al Congreso no le pidamos que haga la misma tarea que las comisiones de postulación porque su preparación y su vocación es diferente. Entonces sí trajo una buena lógica donde precisamente todo lo que está esgrimiendo se filtrara a través de las comisiones de postulación, porque precisamente, como digo, están preparadas para ello. ¿Por qué? Porque tienen esa especialidad.
Al Congreso de la República pidámosle que elija políticamente, no le pidamos otra cosa. Ellos no conocen la carrera de los magistrados, ellos no conocen el rendimiento, ellos no conocen absolutamente nada. Además es muy difícil, si uno fuera diputado, estar en una lista de 296 nombres. Es muy difícil conocerlos a todos, menos conocer su honorabilidad, su trayectoria, etcétera. Entonces esa lista corta, pues con todas sus deficiencias, trasladaba ya algo depurado. Entonces, si ahí se pasan pícaros, si ahí se pasan honestos, si ahí se pasan preparados, si ahí se pasan todo, al final es una decisión política. Pero la lucha que hubo franca y abierta, a diferencia de los demás, porque siempre ha habido una lucha política, es que ya había una atracción muy grande para ejercer política a través del organismo judicial. Ya habían visto que se podía realmente dirigir al país desde la Corte de Constitucionalidad. Ya habían visto que se podía dirigir mejor el país desde las Cortes. Entonces la carrera política de acudir a un proceso democrático era muy desgastante, era muy cara, era muy difícil y era más fácil colocar magistrados. Y la prueba y la evidencia es que al final, por ejemplo, la última magistratura de la Corte de Constitucionalidad prácticamente dirigió el país. Entonces el atractivo sigue siendo claro, es más fácil colocar magistrados con mucha más efectividad que al final los cargos de elección democrática. Entonces los partidos políticos voltearon a ver y hoy día tenemos a los partidos políticos y los parapolíticos, porque hay que decir que no solo son los partidos políticos, sino hay muchos personajes, ONGs nacionales e internacionales que están en esa jugada política. Entonces aquí la lógica de todo este proceso que está viendo nosotros los abogados nos empezamos a quedar a un lado porque ya no encontramos explicaciones de las resoluciones que hay, porque lo que hay subyacente es un tema eminentemente política. Quiere decir los políticos llegando a lo judicial y lo judicial resolviendo en el sentido político. Entonces ahí es donde empieza, digamos, ese torpedeo que empieza en la elección. ¿Por qué? Porque cada quien de varios grupos, pero al menos dos grupos marcados, estaban tratando de deslizar sus listados. Entonces, como sus listados no estaban cuajando, va el primer amparo, va el segundo amparo. Aclaremos que hay un segundo amparo al filo casi del vencimiento del plazo de los 5 años que presenta una ONG por el tema de la evaluación. Ahí es donde la Corte de Constitucionalidad se la juega: o prorrogo el periodo constitucional del cual no tengo derecho, o me voy a buscar la evaluación de los magistrados, que al final fue una farsa, porque la evaluación nunca se hizo de conformidad con la ley, porque la evaluación que establece la ley es una evaluación sumamente profunda, que toma mucho tiempo, hasta con estándares internacionales. Entonces lo que hacen es alargar el tema solo para salvar este aspecto. Y después viene el amparo del Ministerio Público. Yo creo que el amparo del Ministerio Público, dentro de la lógica de un fiscal, era razonable, porque vieron las visitas que había al señor Gustavo Porras. Lo que piden es un respiro, un aire para poder avanzar en investigación, pero nunca le piden a la Corte de Constitucionalidad que resuelva como resolvió. Y hay que centrarse en el fallo de la Corte de Constitucionalidad para decir que la Corte y el Ministerio Público no fue una resolución apegada a lo que pidió el Ministerio Público. Licenciado Pérez, ya el licenciado Quesada ha planteado el tema político y lo ha puesto sobre la mesa, y es que la 8ª legislatura fue electa, y dentro de los mandatos de esa 8ª legislatura era elegir Cortes Suprema y Cortes de Apelaciones. No obstante, eso no se dio. Vamos ya transcurriendo en la 9ª legislatura y pareciera que a la 10ª legislatura le tocará elegir Cortes. Se está aceptando el trastocar los periodos, pero además los mandatos constitucionales. ¿Esto cómo altera el sano cumplimiento de las reglas del juego de la República en nuestro país? Claro, Cristian, gracias. Usted lo dijo muy bien. Esto altera definitivamente las reglas del juego político, o hablemos de una mejor forma, las reglas de una sana política de convivencia institucional. Precisamente el licenciado Quesada apuntaba muy bien, hay un segundo amparo de una ONG que también hace activismo político desde su palestra y desde su ideología. Anteriormente, el licenciado Rosales dijo, el señor Gustavo Lejos quería poner a sus magistrados. No solo él,
son también las ONGs nacionales e internacionales. Todos quieren a sus magistrados, todos quieren a sus jueces. Y es en virtud de que el poder judicial, el poder de administrar justicia, es en sí un poder más de la República, como usted muy bien apuntaba. Y las leyes que nosotros utilizamos nacen de un proceso político, que precisamente es de otro organismo político que es el Congreso de la República. El Congreso de la República es eminentemente político y es el que tiene la atribución de hacer las leyes, así como esta ley de comisiones de postulación, así como todas las demás, nacen de un proceso político. Y lo que usted apuntaba, Cristian, es algo verdaderamente vergonzoso que esté sucediendo ahorita, que a 2 años, el año pasado ya hablamos de este tema, este año otra vez, y si así seguimos y no hay alguien que accione o algo que accione para que esto se desenmarañe, nos vamos a dar cita aquí el año entrante y vamos a seguir hablando de lo mismo, porque no tenemos la capacidad política de hacer acuerdos y no tenemos la capacidad política de hacer acuerdos que subyacen a lo jurídico. Y así las cosas, jurídicamente el país no va a avanzar. Hay una forma de que las instituciones prevalecen y es a través de las leyes y los fallos judiciales. Los países nacen, crecen o mueren. Miremos el caso de Roma, hace más de 2000 años que ya no existe, pero nosotros aún aplicamos el derecho romano, aún tenemos instituciones romanas porque tenían fuerza judicial. Si Guatemala quiere prosperar, lo primero que tiene que tener es un organismo judicial independiente, las cortes independientes electas de una manera clara, sin tanto juego de poder, sin tanto problema. Y para eso se necesitan leyes claras. El licenciado Quesada apuntaba anteriormente estándares internacionales en el proceso de elección de los magistrados, estándares inclusive de fondo y muy largo. ¿Por qué tenemos que caer a eso si somos un país realmente en vías de desarrollo? Ni los países de primer mundo tienen tantos procesos tan acabados como los nuestros, tan a fondo como los nuestros, y ellos eligen de una forma distinta. Por ejemplo, Estados Unidos, el presidente de la Unión, domina a los magistrados y el Congreso de la República, en este caso el Senado, pues en el Comité Judicial los evalúa y los nominan. Simple. No les están haciendo exámenes psicométricos, exámenes psicológicos, pruebas de aptitud, pruebas de matemática. Dios mío, ¿qué estamos queriendo hacer? Si el país del norte, el líder del mundo libre se dice, no hace eso, ¿por qué nosotros vamos a querer aplicarlo si somos un país subtropical en vías de desarrollo? O sea, ahí hay una tergiversación de los temas que no podemos tocarlo en este momento, pero sí vale la pena hacer un análisis exhaustivo del asunto y la República de Guatemala está en peligro en virtud de que uno de sus órganos más importantes, uno de sus órganos que debe ser el bastión de la legalidad en el país, no está funcionando como debe de ser y está cooptado por intereses fuera del orden judicial, fuera del orden legal. Dicho laxamente, está cooptado por intereses políticos, económicos y de otra naturaleza, que debemos de saber de que si no lo cuidamos de eso, la República no va a desarrollarse y no podemos llegar a fundar un de verdad estado de legalidad y certeza que atraiga capitales, que atraiga inversiones y que nos permita desarrollarnos adecuadamente. Ese es el problema de fondo. Ahora, licenciado Andrade, pues creo que hay una convergencia de todos los sectores de que el sistema de comisiones de postulación ya está más que agotado, trastocado y mancillado. Pero para cambiar ese sistema, esto supone una convergencia de criterios y hacer reformas constitucionales, y ya sabemos que eso no va a suceder, al menos en los próximos 6 meses o en el próximo año, eso no va a pasar. Se tendrá que ir a un sistema con las comisiones de postulación, pero ¿qué garantía hay? Y ya como lo hemos repasado, que esto no es de ahora, esto ocurrió hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. ¿Qué garantía hay que, digamos, si al Congreso de la República se le ocurre entrar a conocer, entrar a elegir magistrados, cosa que tampoco vemos en el horizonte que quieran hacer, qué garantía hay, digamos, de que realmente van a llegar personas
por su capacidad y no por compadrazgos y a dedo y ya definido que quién tiene que llegar ahí. O sea, ¿cuál es la garantía que tenemos los guatemaltecos de que con este proceso tan enmarañado que está, y si algún día los diputados se animan o quieren hacerlo, vamos a tener jueces independientes? Sí, yo creo que el análisis que hay que hacer tiene que partir de un aspecto que me parece que es trascendental. Si hay entidades que por intereses interponen amparos para que directa o indirectamente se excluya a un set de candidatos en el cual no son de su preferencia, que al final, digamos, buscando motivaciones respecto de algunos de los procedimientos, ese quizás es uno de los aspectos a revisar. La ampliación de la facultad del amparo respecto de procedimientos donde no hay agravio personal y directo. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el remedio básicamente para que los procedimientos se sigan en una forma adecuada? Hoy por hoy, usted muy bien lo señala, el proceso de elección hoy por hoy está sumamente enmarañado. Hoy por hoy, ¿qué se hace en un momento determinado para, para resolver esta situación? Esa quizás sea la pregunta más importante que uno debe de hacerse. ¿Cómo resuelve uno esta situación? Entonces, posibilidades, digamos, de forma. Primera posibilidad de forma. Alguien que en teoría, bajo los criterios bajo los cuales se otorgó el amparo, solicita una debida ejecución del fallo. Pero este es un fallo que de alguna manera ya de por sí tiene el problema de que microlegisló la manera de resolver los temas de las comisiones, asumiendo que en un momento determinado, por el carácter de votación pública, iba a provocar que en un momento determinado se hiciera lo mejor posible. Ese es, entonces, una posibilidad es pedirle a la Corte de Constitucionalidad una debida ejecución. Segunda posibilidad, hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad diciendo, bueno, vamos a buscar una salida legislativa a esto. Y eso puede buscarse eventualmente, especulando un poco, hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad para desenmarañar el proceso. Reiniciar el proceso de elección nuevamente. El reinicio del proceso de elección nuevamente de comisiones me parece que es de todas una imposibilidad jurídica. Quizás el mejor procedimiento podría ser buscar la ejecución del fallo. Último procedimiento, un nuevo amparo básicamente para provocar una solución a la crisis. Ahora, si el amparo y el abuso del amparo fue una de las causas que nos metió en este problema, ¿cómo es posible que un nuevo amparo no haga que nos enlodemos más en el fango procedimental en el que estamos? Esa es quizás la pregunta más importante a hacer. Entonces, en general, la pregunta clave es cómo hacemos para desenmarañar el proceso, y tal vez la mejor manera de hacerlo es buscar por medio de la solución de la ejecución del fallo del amparo, preguntarle a la Corte
cómo se ejecuta el fallo del amparo hoy a estas alturas, sabiendo cuáles son los elementos que están empantanando el proceso. Un proceso en el cual ya hay una lista de candidatos, pero en el cual, pues básicamente, si se lleva a cabo la microlegislación que lleva a cabo la Corte de Constitucionalidad anterior, nos lleva básicamente a que termina la legislatura y no elegimos nuevos candidatos. Ahora, lo peor es no hacer nada, porque no haciendo nada, pues el efecto es que la crisis provocada por esta situación sí provoca la deslegitimación del Poder Judicial en una forma mayor que la que actualmente existe. Licenciado Quesada. Sí. Licenciado Quesada, profundizando en el planteamiento de cómo desatar el nudo gordiano, tenemos claridad de que las reformas a la ley de comisiones de postulación no resuelven el fondo del asunto. Una reforma constitucional, como ya bien planteó Mario, pareciera no tener en este momento las condiciones de viabilidad política. Sin embargo, usted en su primera intervención refería que el pecado original del actual proceso es una sentencia de la Corte que lleva a 2 legislaturas a prácticamente decidir no elegir. ¿Puede resolverse este entuerto con una resolución de la Corte de Constitucionalidad que desconozca? Porque lo que en el Congreso hay es rechazo al procedimiento que la Corte les impone por la vía de la discusión, etcétera, que puede llevar años. Además, algunas ONGs han referido que de seguir al pie de la letra el procedimiento establecido por la anterior Corte de Constitucionalidad, la elección puede llevar años. ¿Hay posibilidades de accionar a la Corte de Constitucionalidad para modificar la sentencia que ya está vigente y poder darle una salida jurídica dentro del orden institucional actual? El licenciado Andrade nos estaba anticipando el único proceso que puede haber y que por supuesto que la Corte puede decir tranquilamente, no mire, ese es el fallo, no lo puedo cambiar. Pero aquí el problema que tiene el Congreso es que no puede ejecutar la sentencia de amparo, porque es una sentencia incongruente. Solo recordemos que en esta sentencia, en la parte inicial de la sentencia dice, mire, con la investigación del Ministerio Público, señores diputados, evalúen si son honorables o no. Después les dice al final de la sentencia, miren, con el listado que sacó el Ministerio Público, exclúyanlos. Entonces el diputado en primer lugar va a decir, ¿qué uso? O solo sirve para un criterio para evaluar o los excluyo. Entonces ahí ya tienen ellos un problema. Y si excluyo a los que están investigados por el Ministerio Público, lo que va a hacer es que estos listados se van a reducir al punto de que habría que voltear a ver a las comisiones de postulación. Mire, los que estoy excluyendo, repóngamelos, porque ya no me alcanza para elegir a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Mire, como ya me excluyeron tantos candidatos, ya no me cuadran, porque ya no tengo el doble, ya no tengo, por ejemplo, los 26 candidatos, ya no puedo escoger de ahí porque me faltan, entonces, ¿sabe qué? Me regreso a las comisiones de postulación. Además, recordemos que dice la Corte de Constitucionalidad, háganlo a viva voz digan si es honorable o no. En fin, que le están diciendo, mire, a viva voz, usted no es honorable, por eso no lo elijo. No puedo decir yo, mire, no lo conozco, o mire, su competencia no la conozco, o la de alguien más lo supera, no. Y además, como dijo el licenciado, dar una microlegislación que hicieron, porque ahí sí violentan la ley orgánica del organismo legislativo en el sentido del tablero electrónico. Y es tan, no se fijaron de lo que iban a dejar, porque en promedio, cuando han habido elecciones de las Cortes utilizando el tablero electrónico, han habido de 8 a 16 sesiones. Si se usa el sistema que la Corte de Constitucionalidad escogió y los quiere obligar, se necesitarían 264 sesiones. 264 sesiones solo para que tengan ustedes referencia en toda la legislatura anterior, o sea, toda la anterior legislatura sesionó por espacio de 352 sesiones, quiere decir que 300
52 es en toda la legislatura anterior y aquí necesitaríamos 264 sesiones. Quiere decir que, como dijo el licenciado Andrade, de sobra terminamos el periodo, de sobra viene la nueva elección de magistrados y no hemos terminado de sesionar. Entonces, es una norma, es una falla de cumplimiento imposible. Entonces, tiene que ir uno con la Corte de Constitucionalidad. No puedo cumplir, dígame cómo ejecuto esta sentencia de amparo. Y ahí es donde hay que recobrar la ley. Porque si utilizara el tablero electrónico, que dicho sea de paso, el tablero electrónico y esa elección fue una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dijo, elijan a los magistrados por ese sistema, uno por uno, no por planilla, uno por uno, pero tablero electrónico, como digo, 8 a 16 sesiones. Entonces ahí se acabaría ese dilema que tienen los diputados en el sentido de decir, o me apego a la sentencia de amparo o violo la ley. Del día de mañana cualquiera me va a cobrar las consecuencias. Y otro montón de diputados que están muy cómodos, como está la Corte Suprema de Justicia operando, y cada día van a estar más cómodos porque cada día que le prorrogan su mandato, pues hay más deferencia de un organismo al otro. Entonces, ese es el tema, la única salida que va a haber, y como bien decía el licenciado Andrade, lo peor que puede hacer es no elegir, porque ahí lo que estamos abriendo la puerta, no solo en este caso, sino un precedente para que el día de mañana no les parezca el presidente, entonces dejen el presidente, no les parezca cualquiera, como teníamos el temor de que fuera a suceder con la Corte de Constitucionalidad ahora que fue electa. 10 de la noche con 9 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos ya con la parte final de la entrevista. Ya venimos.